Hola, buenos días a todo el mundo. Me presento para quien no me conozca. Soy Sara Ladro, residente de cuarto año de la especialidad de nefrología. Y bueno, este es el excelente equipo con el que trabajo, que creo que no hace falta ni presentarle. Pues nada, vamos a ello. Esta charla de trasplante renal del aula de pacientes. Primero de todo, esta es un poco los escalones de la escalera que vamos a seguir durante esta charla. ¿Qué es el trasplante renal? ¿En qué consiste? ¿Qué tipos hay? ¿Cómo va la lista de espera? ¿Quién puede ser o no puede ser trasplantado? ¿Cuáles son los resultados del trasplante y cuáles son las complicaciones que pueda haber de un trasplante? La historia del trasplante renal, por dar unas leves pinceladas, el primero de ellos se realizó en Estados Unidos, en Boston, en el 54, y aquí llegó a España, en el Clínic de Barcelona, en abril del 65. El número de trasplantes en España se ha ido incrementando hasta encabezar la lista mundial de número de donantes por millón de población. Podemos decir orgullosamente que España es el primer país del mundo en trasplante renal. Aquí tenemos un poquito una diapositiva que demuestra en datos y en cifras lo que estaba comentando. Vemos como España tiene 40,2 por trasplantes por millón de habitantes, y comparándolo con con países también bastante desarrollados como pueden ser Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, se nota que la verdad que la ventaja es importante. No solo como país tenemos que sentirnos orgullosos, sino también como comunidad autónoma. Aquí tenemos la cifra de España, donde se puede ver que Canarias presenta unos excelentes resultados con 44,7 pacientes por millón de habitantes. La actividad del trasplante renal, aquí tenemos una gráfica, empezamos con ella desde el año 89 hasta el 2021, las últimas cifras del año pasado, donde se ve que las cifras de trasplante alegremente han ido aumentando y creciendo sin parar hasta que, por algo que no estaba en nuestras manos, la pandemia, hubo un descenso bastante importante en el programa de donación y de trasplante, pero que está volviendo a repuntar y ojalá lleguemos nuevamente a las cifras anteriores y las sobrepasemos. Vale. La incidencia, la evolución de incidencia por modalidad. Aquí tenemos que es verdad que cuando un paciente está en un punto de su vida en el que necesita de una terapia renal sustitutiva, todos conocemos las modalidades tanto de hemodiálisis como de diálisis peritoneal, como del trasplante, tanto del donante cadáver como del anticipado. Aquí podemos ver que actualmente la incidencia gana la hemodiálisis, seguida de la diálisis peritoneal y por último la del trasplante. Es algo en lo que yo creo que después de esta charla debemos un poco de reflexionar y trabajar en no dar la vuelta a las tornas, pero sí que mejorar. Y aquí tenemos, por ejemplo, la prevalencia por modalidad. Esto viene a colación de la anterior diapositiva. Vemos que las cifras se dan la vuelta. Donde teníamos antes la hemodiálisis, ahora tenemos la modalidad del trasplante renal. ¿Por qué? Porque tanto las complicaciones, la morbimortalidad es mucho menor en el trasplante. Una vez que los pacientes entran en ese tipo de técnica renal sustitutiva, su calidad de vida, sus incidencias de complicaciones, el riesgo que puede tener de cualquier complicación derivada de esa técnica a la que están sometidos, disminuye importantemente en un paciente trasplantado renal. Vale. ¿Qué es el trasplante renal? Es el tratamiento de elección de la insuficiencia renal crónica terminal debido, como comentábamos en las diapositivas previas, a una mayor supervivencia y una mejor calidad de vida. Consiste en colocar un riñón sano procedente de un donante para que asuma parcialmente la función de los riñones que ya se encuentran con un déficit. ¿Qué tipos hay? Pues como hablábamos antes, tenemos dos tipos de donaciones. Los pacientes de donante cadáver, que pueden ser por diferentes causas que el paciente fallezca, y el trasplante de donante vivo. Estos pueden ser tanto emparentados genéticamente, es decir, un familiar, un hermano, una madre, no emparentado genéticamente, una pareja, por ejemplo, o el intercambio de parejas cruzadas. En este es el que uno de la pareja es compatible con otra pareja y entre ellos harían el intercambio. Tipos de donantes. Como aquí vemos, el tipo de donante vivo es una modalidad del trasplante que tuvo un repunte bastante importante durante un tiempo. Actualmente esas cifras las hemos disminuido. Y luego tenemos sobre todo el donante cadáver. La mayoría de ellos es muerte en asistolia y actualmente la muerte encefálica, y actualmente en asistolia controlada, que esto no viene mucho al caso.
Características de los donantes. Es algo que sí que hemos visto un gran cambio durante estos años. Podemos decir, hace 40, 50 años, los donantes eran muchísimo más jóvenes. ¿Por qué? Porque había otro tipo de fallecimientos, como los accidentes de tráfico, que gracias a Dios han disminuido. La esperanza de vida también se veía mucho más reducida. A día de hoy tenemos más calidad de vida, una esperanza de vida más alargada, pacientes que a lo mejor antes no podían ser donantes, hoy gracias a ciertos fármacos y tratamientos sí son subsidiarios de ellos. Y bueno, y sí que ha habido un gran cambio en el paciente susceptible de ser un donante. ¿Quién puede ser trasplantado? Y las contraindicaciones que tenemos, las hay absolutas y relativas. Vale. El trasplante renal está indicado en pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, o con insuficiencia renal crónica irreversible en situación de prediálisis. Contraindicaciones tenemos las absolutas, como puede ser una aneoplasia activa, una infección activa, una afectación orgánica muy grave, como una cardiopatía, un EPOC, una hepatopatía, una expectativa de vida menor a 2 años, una enfermedad psiquiátrica descompensada que no garantice la buena toma a lo mejor de la medicación, o un consumo activo de drogas y alcohol importante. Relativas. Edad mayor de 70 años es muy relativo, es decir, antes sí que podíamos fijarnos un poquito más en la edad, pero a día de hoy, con el tratamiento, con los fármacos, con el estilo de vida modificado que tenemos, creo que es algo que hay que individualizar muchísimo, no podría ser una contraindicación como tal. La obesidad, un índice de masa mayor de 30, infección hepática con replicación activa, un incumplimiento terapéutico, obviamente, que no se garantice la continuidad de ese órgano trasplantado por no tomar la medicación efectivamente, una enfermedad inflamatoria intestinal, un VIH y una vasculopatía grave. ¿Cómo empieza el camino que nosotros tenemos que recorrer para llegar a ser un paciente trasplantado? Empezamos en la consulta ERCA con una evaluación y ahí tenemos que ver en el punto en el que nos encontramos y la indicación de tratamiento que podemos tener. Si hay indicación de tratamiento renal sustitutivo porque nos encontremos en una situación de prediálisis, habrá que ver si el paciente es óptimo o no óptimo o tiene indicación de trasplante. En el caso de que no lo tenga, bueno, este camino aquí se queda y hay otras terapias renales sustitutivas muy buenas que también pueden ayudar en nuestra calidad de vida. En el caso de que el paciente sí sea candidato a trasplante, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar un posible donante vivo, como comentábamos antes, que ya puede ser emparentado genéticamente, no emparentado genéticamente o una donación cruzada. En el caso de que no tengamos un paciente donante vivo, entraríamos a engrosar la lista de espera de trasplante renal con una evaluación que tendría que ser en este caso favorable, ¿vale? Buscando una compatibilidad con pruebas cruzadas y un estudio inmunológico. ¿Qué es necesario para la inclusión en la lista de espera? Evaluación clínica del receptor, es decir, del paciente que necesita el trasplante para inclusión en la lista. Obligatorios, bueno, pues son una serie de pruebas, tampoco quiero entrar ahora a extenderme mucho en ello, pero viene siendo una analítica completa, pruebas de imagen, pruebas inmunológicas y algunas un poquito más específicas para descartar alguna enfermedad subyacente que no estuviese diagnosticada y que pueda poner en riesgo someterse a un trasplante. Estudios cardiovasculares, estudios digestivos, una evaluación por enfermería y un estudio psiquiátrico. Una vez en lista de espera, es verdad que la lista de espera, igual que los trasplantes han ido aumentando, la lista de espera debido a la calidad de vida y que a día de hoy tenemos la esperanza de vida mucho más aumentada, más o menos siempre se mantiene similar. Aumentan las donaciones, pero es verdad que también aumentan la gente susceptible a ser donante. Una vez que entramos en lista de espera, ¿qué criterios se siguen para que nosotros podamos ser llamados para una posible arma de trasplante? El tiempo que llevemos en diálisis, la gravedad del paciente, por supuesto, la compatibilidad y el peso y la talla con el posible receptor. Ahora hablamos un poquito del tratamiento inmunosupresor, es decir, nosotros hablamos de que tenemos un órgano nuevo en nuestro organismo que va a suplir parcialmente ese déficit de nuestros riñones, en este caso. ¿Qué pasa? Por así decirlo, todo tiene sus beneficios y sus consecuencias. Tener un trasplante renal es muy beneficioso, es la terapia renal sustitutiva de elección, pero también uno es susceptible de comprometerse con un cierto tratamiento que es imprescindible, con el que hay que estar muy al día. Nombro un poquito esos fármacos, seguramente aquí los protagonistas del día de hoy, que son los pacientes trasplantados, están muy familiarizados con ellos, pero bueno, para los futuros pacientes trasplantados.
Son los esteroides, los inhibidores de la anticalcinurina, los inhibidores del mTOR, el micofenolato de mufetrino y la ceatropina. Tratamiento inmunosupresor del trasplante, como hablábamos, es un tratamiento muy beneficioso que hace que ese órgano esté completamente adaptado a nuestro organismo, pero también tiene efectos secundarios que hay que tener en cuenta a la hora de querer someterse a un trasplante, ¿vale? Efectos secundarios en hipertensión, diabetes, ciertos posibles problemas vasculares, problemas de caída del pelo, crecimiento del pelo excesivo, es decir, todo tiene su riesgo y su beneficio. Las complicaciones más habituales, bueno, suelen ser las complicaciones infecciosas debido a ese stop o esa inmunosupresión del sistema inmune. Las complicaciones per se de lo que es el órgano cuando lo trasplantamos viene siendo el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo, tanto humoral como celular, y el rechazo crónico, también tanto humoral como celular, es decir, un rechazo no significa que axiomáticamente vayamos a perder ese riñón, es decir, hay rechazo tanto para el tratamiento agudo como el momento agudo, tanto para el rechazo crónico. Es decir, siempre se comenta el primer año del trasplante es un año un poquito, bueno, pues que es más delicado, el cuerpo se está adaptando, nos estamos acostumbrando a la medicación, a las dosis adecuadas, pero aún así eso no quiere decir que ya una vez que pasa el primer año estemos completamente libres de tener un rechazo, ¿de acuerdo? Siempre hay que estar siguiendo los controles, muy encima, manejando esa inmunosupresión. ¿Cuáles son las complicaciones? Como ya hablamos antes, hablábamos del momento del trasplante, las complicaciones secundarias más importantes son las infecciones, ¿vale? Es importante porque, como hablábamos, una vez que nosotros manejamos esa inmunosupresión, igual que mantenemos el sistema inmune a raya para conseguir que ese órgano se adapte completamente a nuestro organismo, también estamos quitando ciertos efectos beneficiosos, como es a la hora de prevenir, tratar o defendernos de ciertos agentes patógenos, que pueden ser virus, bacterias, hongos, ¿vale? Aquí es un poquito los agentes más habituales que nosotros solemos ver según la edad del paciente trasplantado. Y otro tipo de complicaciones, las complicaciones tumorales. Aquí también, por supuesto, entra en juego el sistema inmune, ¿vale? Las incidencias de neoplasia es mayor en la población que en la población general. Las infecciones virales, exposición solar y sobre todo el tratamiento de inmunosupresión son lo que hace que sean pacientes con más susceptibilidad a desarrollar cierto tipo de tumores y sobre todo la piel y los síndromes linfoproliferativos son los más frecuentes en este tipo de pacientes. Ya hablamos esto un poquito antes, sobre todo el objetivo, es decir, la inmunosupresión es justo y obligado comentar cuáles son sus efectos secundarios, pero también valorar que gracias a ello ese órgano consigue vivir y llevar a cabo su función de nuestro organismo. Una inmunosupresión eficaz evitaría un rechazo y nos mantendría a raya o controlado esos posibles efectos secundarios que son los tumorales, enfermedades cardiovasculares y enfermedades infecciosas. ¿Cuáles son los resultados? Pues con respecto a mortalidad, que yo creo que es algo que nos importa bastante, tenemos aquí una comparación entre las técnicas de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante con respecto a mortalidad. Aquí vemos que si antes veíamos que el trasplante se quedaba un poquito más abajo con respecto a las técnicas de depuración extrarrenal elegidas, aquí vemos completamente que la mortalidad es mucho menor, es hasta casi 4 veces menor en un paciente trasplantado que en un paciente en hemodiálisis y un poquito menor que en un paciente en diálisis peritoneal. Aquí tenemos también otra tabla que indica bastante bien los resultados de la mortalidad por grupo y por edad en pacientes trasplantados, en donde se ve que la mortalidad del trasplante es inferior en todos los grupos de edad de un paciente trasplantado. De 2 a 7 veces es más baja que en la hemodiálisis y hasta de 1,5 a 3 veces es más baja que en la diálisis peritoneal. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues aquí tenemos que el trasplante renal con un donante vivo, la supervivencia del injerto, hablando del injerto en 10 años es hasta del 80% y la supervivencia del paciente lo mismo. En un donante fallecido, en 10 años la supervivencia es del 70% y la supervivencia del paciente de unos 72%. Bueno, y aquí tenemos el trasplante simultáneo, por ejemplo, como el renopáncreas, que es otro tipo de trasplante que vemos también bastante, que vemos que la supervivencia a los 10 años es excelente. Y bueno, un poco unos mensajes para llevar a casa. El aumento sostenido del número de trasplantes hasta llegar a COVID, que ha mejorado la calidad de vida de todos los pacientes con una enfermedad renal crónica, que hay que llevar a cabo una adecuada evaluación y selección del donante y receptor, pues eso puede contribuir a mejorar los resultados del trasplante en términos de supervivencia.
Más de la mitad de los pacientes con enfermedad renal terminal están trasplantados. El trasplante renal de vivo ha conseguido estabilizarse, pero debe de ser favorecido debido a sus buenos resultados y evitando así engrosar las listas de espera, como hemos podido ver con estos datos que hemos ido comentando. El trasplante renal de donante fallecido en asistolia continúa creciendo con muy buenos resultados. La mortalidad de origen infeccioso es hasta el 30% y tumoral en el 20%, constituye la principal causa de mortalidad en un paciente trasplantado, y la mortalidad general es infección es muy inferior en trasplante renal frente a terapias de diálisis. El trasplante renal continúa siendo el tratamiento de elección en los enfermos con insuficiencia renal crónica terminal, que yo creo que ese es el mensaje más importante. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.